Quería agradecer a la organización por formar este importante congreso de naturopatía tradicional indígena. Mi nombre es Gustavo Márquez, integro el PAN, Paracelsianos Asociados en Naturopatía, que es una institución que está en Uruguay. Desde aquí estamos llevando la naturopatía en muchas maneras a diferentes lugares. Obviamente como naturópata trabajamos con plantas, con tinturas, con producción de florales, laboratorio homeopático, iridiología, pero también incorporamos, en algún caso, otro capítulo que en este lo voy a mencionar porque está muy de moda y es importante traerlo, que es el de las plantas de poder, ¿tá? Y de la interculturalidad, ¿tá? Que involucra la naturopatía tradicional indígena con otras disciplinas. Acá tenemos diferentes enfoques culturales entre las líneas de pensamiento occidental y las líneas de pensamiento indígena. Voy a mencionar brevemente alguna de ellas, en donde tenemos que destacar que hay visiones contrapuestas entre la forma de ver el mundo occidental y del nativo americano, en donde quizás lo que más se destaca es el carácter individualista de la cultura occidental. Siempre se trata de formar personalidades fuertes, liderazgos, gente que llegue a la punta de la pirámide, verdaderos winners o campeones. Para eso se fomenta la competencia, y de alguna manera también se fomenta la división en la sociedad, en donde las personas se convencen y se creen de que realmente existen las fronteras, que existen los países, que existen, diríamos, equipos deportivos que son tan antagónicos que llegan a pelearse. Creo que de la naturopatía tenemos que ponerle énfasis en traer a la humanidad a otra forma de ver la vida, mucho más, más natural, ¿verdad? Con diremos, una actitud más positiva e integradora. Podemos destacar entonces que en los pueblos originarios la idea de la existencia no es como el occidental, que dice pienso, luego existo, la razón de mi existencia está en mi pensamiento, sino que es siento, por lo tanto pertenezco a. La razón de mi existencia es la pertenencia a la comunidad, la pertenencia a la familia, la pertenencia al grupo, ¿no? La pertenencia principalmente a la tierra en la que está, en donde la tierra no es mi propiedad privada, sino que yo pertenezco, por lo tanto cuido a este lugar al que tanto pertenezco, que me da todo lo que tengo y a veces más de lo que necesito, ¿verdad? Diríamos que entonces el elefante es grande y la hormiga es chica porque el ser humano mide todo desde su tamaño y crea un criterio basado en la razón, palabra que viene de ratio, medir. Lo que es razonable, lo que es medible, que entra dentro del pensamiento cientificista, dentro de lo empírico, eso es lo que está bien y validado, y lo irracional, eso es peligroso porque no se puede medir, porque es ilógico, porque... Y bueno, y ahí entran aspectos que tienen que ver con una forma de ver la vida, con la espiritualidad, que desde la naturopatía tendríamos que contemplarla, ya que vamos a tratar al ser humano como un ser holístico, en que no es solamente un órgano enfermo, no es solamente un problema de salud puntual, sino que hay un montón de variables que están en su entorno, ¿tá? ¿Qué es lo que hace que una persona sane, se enferme, ya sea con la ayuda de una planta o sin ella? Y eso tiene que ver justamente con incorporar esa manera de ver la vida de otra forma. En las culturas andinas, aymaras, quechuas, mapuches, los charrúas, la visión de formar parte, ¿tá?, de esta visión esférica, circular del tiempo y el espacio, ¿tá?, hace de que uno se prepare y espere, ¿tá?, los ciclos, los momentos, los hitos de otra manera, con otro criterio, con otra conciencia. Desde ese punto de vista, la cultura celta en Europa también tenían criterios parecidos a los pueblos originarios, en donde se simbolizaba con el árbol, para tener una idea más clara, la unión de los tres mundos: el inframundo, el mundo, el Ucupacha, el Caipacha, que es el mundo en el que estamos, y el Hanakpacha, que es el mundo espiritual. Como dice un poema, lo que el árbol tiene florido vive de lo que tiene sepultado. Entonces se veía dentro de la manifestación de los planos espirituales qué es lo que realmente había en la profundidad. Algo así como el yo, el super yo y el ello de la teoría freudiana, ¿verdad? En que están ahí las pulsiones primitivas, están por allá nuestros valores, nuestros ideales, y acá el yo tratando de conciliar entre esos dos mundos. Tanto para el celta como para los andinos habían muchas similitudes en esa forma de ver justamente lo que es la vida y esa manera
de recuperar el desequilibrio que se traducía en enfermedad cuando se producía un desequilibrio en esos tres universos. Por eso hay gente que vive la vida como si fuera extraterrestre, ¿tá? No tiene presente su conexión biológica ni su espacio temporal, y a veces ni siquiera disfruta del aquí y el ahora, está desconectado de las fuerzas naturales a las que estamos unidos. Diríamos que hay una esperanza de vida ultratumba, mejor a la terrestre, que hace que no se comprenda el valor de los impulsos naturales, que se toman como primitivos, e impulsan a una doble moral, donde lo que se hace no se dice y donde hay una vida pública y una vida privada para resguardar la intimidad de las personas, como si fuéramos personas diferentes según el momento. Ahora, en la cosmogonía de los pueblos originarios, lo espiritual es una constante. ¿Tá? Y voy a traer esto porque ahora al final de esta ponencia voy a hablar de lo que es la espiritualidad vinculado a determinadas plantas y cómo nos podemos vincular con ellas. Vamos a mencionar brevemente lo que es Pachamama y espíritu, ¿tá? Que es un capítulo que personalmente me encanta, en donde la gente entiende o cree que la Pachamama es la madre tierra, pero en realidad tiene un sentido mucho más amplio. Pachamama es un gran contenedor en el cual estamos integrados. Pacha es tiempo y espacio, es todo lo que existe. El sol, las estrellas, el universo, todo. Pachamama es todo eso, y como una madre cariñosa, cuida, alimenta y transmuta todo aquello que nos sirve en algo que puede sostener la vida. Así lo que se entierra entra en un proceso alquímico, donde se transforma en abono, para ser utilizado como alimento por aquellos de quienes nos alimentamos nosotros, y a donde un día volveremos a servir como alimento. Pero más allá del planeta en el que vivimos, Pachamama es todo el universo conocido. Dentro del concepto de lo que es Pachamama, hay un concepto espiritual. Vamos a llamarlo apus, como se le dice en la zona andina, que no son fantasmas atrapados en una montaña o en una cueva. Son una fuerza con la capacidad de modificar aquello que se acerca o que se ponga en contacto con él. Si nosotros sabemos cómo comunicarnos con una montaña, podemos recibir una información de ella, podemos recibir enseñanzas, y lo vamos a ver no solamente a través de procesos simbólicos, sino que de alguna manera se van interpolando en nuestra vida real esas enseñanzas, esos mensajes, esas señales que tenemos que aprender a ver, ¿verdad? Diríamos que las plantas sagradas, determinadas piedras, pueden ser apus, con la capacidad de movernos del plano mental al plano de las emociones y de ahí liberarnos. Dicen en los Andes que un susto puede quitar tu ánimo o ánima, o lo que te mueve y anima. Ese ánimo sale de tu cuerpo y se refugia en la tierra. El síntoma de esa enfermedad es la desmotivación, tristeza, depresión, abandono de la persona. Un sacerdote, entonces, un Paco Runa, una machi, lo que va a hacer es realizar una ofrenda a la tierra, a la Pachamama, la que libera y devuelve el ánimo a esa persona. O sea, hay un mundo espiritual que está involucrado dentro de lo que es el tratamiento de muchas patologías que tenemos que reconocerlo y verlo, porque además esos espíritus no solamente son protectores de los sitios sagrados, de los cenotes, de los templos, de las cuevas, de montañas, sino que además son fuerzas que pueden tanto sanar como enfermar a una persona si no se dirigen al lugar con el respeto que corresponde. Diremos que cuando uno le pide permiso a las energías del lugar para entrar, por ejemplo, a una cueva sagrada, no se le está pidiendo un permiso a una persona o a un fantasma, sino a una forma de existencia diferente a la nuestra, la cual tiene un tipo de conciencia diferente también, pero con la cual muchos maestros aprendieron a interactuar. Y esto tiene que ver con ese concepto de qué es lo que está vivo y qué es lo que está muerto. Se cree que el ser humano está en la punta de la pirámide de la evolución. Todo lo demás o son seres vivos sin conciencias, como animales y plantas, o es materia orgánica, inorgánica e inerte. Y además, si no nace, crece, se reproduce y muere, es porque no tiene vida. Pero en las culturas de los pueblos originarios, de los cuales estamos desarrollando esto, en cambio, todo tiene vida. El fuego, el agua, las piedras, tienen vida y se comunican con nosotros de una manera diferente. Cualquier persona que trabaje con gemoterapia sabe que las piedras cambian de forma, aparecen, desaparecen, en forma inexplicable, pero que nos están dejando un mensaje. Hay formas que tienen las plantas de comunicarse con nosotros, y ya está demostrado científicamente, de que las plantas tienen memoria, que perciben, de que llegan a entender los mensajes y a reconocer el peligro, a reconocer el dolor. Además, aunque no tienen un sistema nervioso central como el humano, sí tienen una forma, ¿tá?,
diferente de conectarse entre sí, como los árboles, por ejemplo, a través de los micelios que están en forma subterránea y a través de las raíces, pueden llevar nutrientes de un lugar que abunda a un lugar que falte y alimentar árboles más débiles. Todo eso está también demostrado. ¿Mm? Y por supuesto los animales, entre los cuales están los animales totémicos, que son muchas veces mensajeros, son compañeros que nos traen señales, que nos indican cosas, que ven algo de pronto nosotros no estamos viendo, y que entre todos vamos interactuando de una forma en donde el ser humano deja de estar en la pirámide para entender que estamos en un plano de horizontalidad. Digamos que si fuéramos a poner en la pirámide de la evolución los seres más evolucionados, evidentemente tendríamos que poner las plantas, porque las plantas han logrado un nivel de independencia en que no necesitan otras formas de vida para sobrevivir. La mayor parte de la planta, de los árboles, se nutren de la luz solar, de la fotosíntesis y de la tierra, de los minerales de la tierra, sin necesidad de comerse otros seres. Diremos que si mañana desaparecieran las plantas del planeta Tierra, en poco tiempo no quedaba un ser vivo acá. Ahora, si desaparecieran todos los animales, las plantas iban a seguir prosperando. Si un criterio de evolución y de avance es, por ejemplo, considerar qué nivel de independencia tiene algo, porque algo que depende de otro no significa que sea más evolucionado, está dependiendo de otro. Algo que no depende de nada ya ha logrado una evolución diferente. Digamos que esa independencia le marca justamente ese hito. Pero nos confunde creer de que solamente por tener conciencia, por movernos y hablar, entonces sí, ahí estamos evolucionados. Resulta que las plantas tienen otra forma de conciencia y otra forma de comunicarse. Ahora vamos a llegar a ese punto. Quería redondear este capítulo justamente en la idea esto de que todos los seres vivos tienen su estructura física compuesta de minerales o elementos como el agua. Es una materia inerte que en conjunto forman complejas combinaciones químicas que mueven un cuerpo. Por lo tanto, un cuerpo vivo está formado de materia no viva, que se comporta como si lo estuviera. Lo que ocurre es que todo está vivo, con distintas formas de vida, tiempo y espacio. Eso es lo que nos dicen los maestros, eso es lo que veíamos cuando empezamos a analizar cómo se mueve el mundo. Si entendemos que el planeta Tierra tiene un 75% de agua, que nuestro cuerpo tiene un 75% de agua, que la cantidad de minerales en la corteza terrestre es aproximada a la cantidad de minerales que hay en un cuerpo, si inclusive el nivel, digamos, de agua de mar, que había cuando surgió la vida, tenía un nivel de salinidad parecida al suero fisiológico de la sangre, evidentemente tenemos una relación mucho más integral con el planeta, en donde los elementos inertes o no vivos están formándonos. Y yo me preguntaría dos cosas. Primero, cuando uno piensa en la edad que tiene el agua que está en nuestro cuerpo, cuando uno piensa en los materiales que forman nuestro cuerpo, los minerales, en la edad que tienen, y vemos que en realidad tienen la edad del universo, yo me preguntaría qué edad tiene mi cuerpo en realidad. Tiene millones y millones de años. Y por otro lado, si esos minerales y agua que forman mi cuerpo está vivo, diríamos que fuera de mí, esos minerales están muertos. Bien. Podemos decir que la edad del universo está en mí, y podemos decir que todos los minerales que están en mí están vivos. Podemos entender que todos los minerales que nos rodean están vivos. Lo que ocurre es que hay otra forma de vincularse y de relacionarse con eso. Por eso ahora quería traer el ejemplo del yagué o ayahuasca, hablando del método cientificista y empírico, que es un método que actualmente está muy popularizado, y el método de la experiencia directa, que te lleva a otros planos de conciencia donde uno puede entender las cosas de otra manera. El método científico exige protocolos, sistemas mensurables, comprobables, en los cuales se demuestran las hipótesis y se confirmen las teorías, expresando la impresión que una vez que está plenamente demostrado, la condición se seguirá dando tal cual. Para los sanadores de los pueblos originarios, en cambio, lo que importa es la experiencia directa. Estoy hablando de las machis, de los pacos, de CP, en los charrúas. Además del contacto del paciente con la familia y del entorno, donde el ser humano es un todo y no un conjunto de compartimientos estancos. Además, hay un universo espiritual donde emerge una planta maestra, por ejemplo, en la experiencia a través de la enseñanza. Diremos que aquí
en este caso, concretamente hablando del yagué o de la ayahuasca, la planta enseña y explica en un estado de conciencia modificado donde se amplifica la percepción. Esto se da en un contexto ritualizado y a través de una preparación exhaustiva con sanadores experimentados, ¿no? En el caso de yagué o ayahuasca, es la combinación de dos plantas, la Banisteriopsis capi, que es la ayahuasca, una liana, que es una planta aérea en realidad, y la Psychotria viride, que es un arbusto, la chacruna, la que una vez ingerida genera una reacción que se comunica con el médico o sanador dándole instrucciones de cómo resolver tal o cual caso. Resulta que la Psychotria viride, la chacruna, contiene DMT, dimetiltriptonina, tan popular en estos tiempos, ¿tá? A la cual también la han llamado la molécula de Dios. Y consideran que es la responsable única de las experiencias vividas en una ceremonia de ayahuasca. Pero dicen los abuelos que la chacruna, o sea, el DMT, literalmente ilumina la mente, pero no alcanza con estimular las redes neuronales. Uno puede tener visiones y un montón de cosas, pero eso no alcanza. No es solamente eso para lo que está la planta de poder. Para eso está la liana ayahuasca, y por eso el preparado de las dos plantas se llama ayahuasca. En la liana existe, aparte de las composiciones químicas, charmina, etcétera, etcétera, algo que dicen los maestros que es el libro. O sea, por un lado tenés la lámpara, eso es la chacruna, el DMT, la dimetiltriptonina es la lámpara. Y en la ayahuasca está el libro, ahí está la planta maestra. Ese espíritu de esa planta maestra, cuando es convocado de forma correcta, con el respeto y seriedad que se merece un gran maestro, se acerca y nos trae las respuestas que necesitamos. Esto es a veces difícil de entender por gente que tiene un pensamiento cientificista y empírico, porque esto sí es irracional, ¿eh? Y pertenece al plano de lo irracional que existe como lo racional, en este mundo dual en el que estamos inmersos. Por eso incluso se considera, desde la gente que trabaja seriamente con estas plantas, que las plantas de poder, las plantas sagradas, no deberían ser usadas como recreativas, porque es cierto, pueden recrear, pero nos quedamos en esa dimensión de la recreación, perdiendo tiempo y energía, sin encontrarnos con el gran maestro espiritual que está contenido en estas plantas y que se acerca literalmente a enseñarnos. He conocido gente que habla un montón de idiomas simplemente por participar de ceremonia de medicina. A mí me pasó de enseñarme a tocar un instrumento musical de origen australiano como un didgeridoo, sin saber que en realidad se utiliza en terapia vibracional para lograr un trance. Todo eso pasó en 3 segundos en una ceremonia con la planta. Pero yo lo que estimulo en esto es que a través de la naturopatía se podría utilizar, ¿tá? Porque se sabe el resultado que da, por ejemplo, para tratar adicciones, para tratar determinados traumas, para tratar fobias. Obviamente, siempre en el contexto, diríamos, del cuidado, en el contexto responsable, en el contexto de personas que realmente se hayan preparado para poder justamente guiar una ceremonia con plantas maestras, sea la que sea. Estoy hablando incluso de, puede ser de guachuma, puede ser de peyote, puede ser de psilocibina. Implica mucha, mucha preparación y responsabilidad. Ahora, exige que el naturópata o quien quiera participar con estas plantas de poder, ¿tá? Lo haga en forma personal y comprometida, sabiendo que es la propia medicina quien le hable y le enseña. Para integrar medicinas al colectivo, diríamos, de la naturopatía, habría que tener incluso lugares preparados especialmente, ¿tá? En donde el sanador o la persona que esté queriendo ser portador de estas medicinas pueda recibir esas enseñanzas. Yo he visto y he participado en congresos donde se ha hablado de la ayahuasca desde el punto de vista químico, desde el punto de vista de sus reacciones, de sus interacciones, de lo neurológico, desde los resultados. Coinciden en que es bastante segura, ¿tá? En que en la forma correcta da resultados positivos, pero me llama la atención que muy pocos o ninguno, ¿tá? A partir de lo que es la academia, habla del espíritu de la planta que se presenta para enseñarnos, ¿tá? Para transmitirnos esos conocimientos. Mi propuesta entonces es poder integrar a la naturopatía, de poder formar escuelas en donde la gente seriamente pueda conectar con los espíritus de las plantas, hablar con ellos, tener esa oportunidad de compartir con estos maestros que están aquí para justamente enseñarnos, ayudarnos, entrenarnos incluso. Y son prácticas que realmente tienen miles de años.
¿tá? Todos los pueblos originarios, a través de diferentes disciplinas, ya sean temazcales, prácticas ancestrales o plantas de poder, han logrado resultados maravillosos con la gente. Que últimamente, en los últimos años, después de la Segunda Guerra Mundial, han querido desacreditarlos, han querido llevarlos al límite de lo ridículo, ¿no? Entiendan que, por ejemplo, para muchos occidentales, en Europa hay arte y acá hay artesanías. En Europa hay filósofos y acá hay antropólogos. En Europa hay, diríamos, religiones y acá hay mitos y creencias. En Europa hay médicos y acá hay sanadores o chamanes. Tenemos que romper con esas estructuras y entender que acá, en este plano de horizontalidad en el que estamos todos, podemos integrar otras disciplinas, otras culturas, otras visiones, y que tenemos además, por suerte, las medicinas al alcance, personas experimentadas y entrenadas. Así que bueno, mi sueño final es poder lograr una universidad pluricultural integrativa que fusione la medicina alópata con la medicina naturopática, ¿tá? Y podamos, diremos, todas estas enseñanzas que hoy estamos volcando aquí, llevarlas desde un punto de vista práctico a las comunidades, a las personas, a mucha gente que lo está necesitando. Diríamos que habría que estudiar incluso el modelo de sociedad en el que estamos, buscando las bases de estas diferencias de pensamiento, buscar un equilibrio entre estos principios antagónicos para poder fusionar, ¿tá? Ya no es individualismo versus comunidad, sino que podríamos crear una sociedad de trabajo en equipo, ¿tá? No solo del ámbito de la enseñanza, sino que haya espacios de difusión cultural, educativo, desde el mismo seno de las familias y de las comunidades, que son el motor vivo de las sociedades. Esta es mi humilde contribución de lo que es el pensamiento naturopático con respecto a las plantas sagradas, con respecto a la planta de poder y con respecto a lo que es la interculturalidad, de poder unir todos estos saberes que son, digamos, tan frescos, que tienen algunos miles de años, mucho tiempo de uso, y si tienen mucho tiempo de uso porque realmente han funcionado y funcionan bien. Y hoy, bueno, sabemos, por ejemplo, a través de centros especializados en tratar adicciones, que puede haber con las plantas de poder bien usadas hasta más de un 70-80% de recuperación en personas con esos problemas o otro tipo de trastornos traumáticos, eventos, etcétera, etcétera. Siempre en un contexto ritual, en un contexto cuidado, en un contexto de responsabilidad. Desde acá, desde Uruguay, les mandamos un fuerte abrazo, le agradezco muchísimo su visión, seguiremos en contacto para futuras charlas, futuros encuentros y dudas de las que necesiten, a las órdenes para servirles. Un placer, muchas gracias.